chicos, para esta ocasión, bueno, primero me gustaría que abrieran los micrófonos nomás, porque igual son poquitos, o bueno, traten de interactuar un poquito más. ¿Por qué razón? Uno, porque la idea es que vamos aclarando dudas de lo que les ha quedado de las clases anteriores, y segundo, es para que comentemos lo de la charla de hoy, la charla del COVID, que yo me imagino que igual varios de ustedes asistieron. No sé quién habrá ido, pero estuvo buenísima. Sí, fuiste, Gonzalo Insunza. Estuvo muy buena la charla. Entonces me gustaría que comentáramos un poquito al respecto, porque igual hay cosas que se mencionaron ahí que justamente nosotros habíamos visto ya en clases. Entonces, Alexander Núñez, segundo A o cuarto A, mi estimado, son todos del cuarto A los que están en el diferenciado. Así que, chicos, abran nomás sus micrófonos, comenten. Hola, profe. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también. ¿Estuvo en la charla? No, me quedé dormida. Es que, profe, Se me quedó desperté a las dormida. 8. Me desperté por la alarma de las 8 y la apagué y lo puse en silencio. Y me quedé dormida. Chao. ¿Para qué le puse? Se lo perdió. Pero yo me imagino que ese material después va a quedar disponible. La conversación debería quedar disponible. Para que la vea. Yo creo, pues sí, porque igual lo grabaron, entonces igual era súper buena y súper la forma en que el caballero, el científico, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Víctor por eso o no? No sé. ¿Víctor? Ya, pongámosle Víctor. Víctor Arellano. Me la perdí. Ya. Como él explicaba, era súper fácil de comprender cómo ha ido evolucionando el COVID, etcétera. No sé si les quedó como clarito a los que asistieron. Ya más o menos. Sí, igual varios hacían muchas preguntas muy interesantes. Igual fue cortita la conversación. Sí, como... ¿Cuánto duró? 45 minutos, algo así. Empezaron a las 11:30. Sí, de 11:30 a 12 y algo. Pero fue, sí, no fue muy larga, pero ese tiempo realmente estuvo maravilloso. No sé si alguno anotó por ahí algo, le quedó alguna duda, algo que quisiera comentar al respecto. Me hubiera gustado saber si es que durante el verano la tenacidad del virus podría llegar a bajar. Yo creo que pasa, y es lo que se ve, por ejemplo, o se vio en Estados Unidos y en otros países, donde ya pudieron controlar más, justamente por el cambio de estación. Pues ahora ya, allá están en primavera, creo, y los contagios disminuyen. Pero, ¿saben qué? Y bueno, pasa con todos los virus. No es que por el frío uno se enferme. Lo que ocurre es que cuando, no sé, pues se prende una estufa, por ejemplo, la mayoría de la gente se acerca a la estufa para tomar ese calor y ahí como que hay más contacto y más posibilidad de contagiarse. Lo mismo que mantener ventanas cerradas y todo eso, eso también influye en que no haya una buena ventilación, por ende también estamos más propensos a pegarnos ciertos bichos, pero es por un tema netamente de nuestras actitudes o de cómo reaccionamos en invierno y en verano, o con frío y con calor. Entonces, por ahí podría ser de que disminuyera también el tema de los contagios, porque la gente se agolpa menos en un lugar,
va más por ahí, como por la actitud misma del humano. Profe, Dígame. ¿y no tendrá también que ver con las temperaturas a las que soporta el virus? Porque, por ejemplo, para eso nos da fiebre, porque el cuerpo combate la toxina o el virus o la bacteria que Justamente. está dentro de nosotros. Claro, Entonces le da fiebre e intenta matar lo que hay que matar. claro, pero eso es dentro del cuerpo, porque es como que se relaciona más con la temperatura que las células soporten. Acuérdense que el virus solito no tiene mucho brillo fuera de una célula, pues no puede hacer nada. Pero es interesante esa pregunta y se quedó ahí en el tintero. ¿Y lo buscaste después? ¿No se te ocurrió buscar el...? No, de ahí tuve que salir y después cuando volví, eso, pues. Ahora ya me da miedo como buscar en un lugar donde quizás haya No sea pura de tu fake, confianza. fake news, como decían ahí, que igual eso también es importante porque del coronavirus nos hemos estado informando muchas veces por redes sociales y no siempre es la mejor fuente de Pura cabeza de información. pescado. ¿Mm? Pura cabeza de pescado. Sí, pues, a veces como que publican cosas que no Que no tienen hacen nada. mucha relación. A ver, al corona. Quería buscarlo al tiro porque ¿A buscar? lo El del WhatsApp de la tema OMS. de la temperatura. Ah, al final mandaron el WhatsApp de la OMS. No lo han mandado todavía. Ah, Profe, ¿Mm? ¿quién es el Alexander Núñez? ¿Quién es? No sé. es un cabro de segundo. De segundo que salga de acá. No, déjelo nomás. Terrible pesar. Alexander, Terrible facha. Alexander Núñez, o a lo mejor, a ver, pues ya no lo veo, ya no está acá, Tenía la facha. parece que se fue. Ah, no, ahí está, Alexander. Se murió. ¿Tiene el No, micrófono activado? Ah, no, no. parece que no tiene micrófono. No, pero no tiene micrófono. F. Bueno, No pero tiene quizás activado. quiere saber al respecto, pero Alexander, por si acá, esta es la clase del cuarto medio y puede ser que te hayas equivocado y que tengas clase en otra asignatura, así que ojo No, ahí. O tal vez no es del colegio y se lo inventó. ¿Te imagináis? ¿Quién es el Alexander? Lo pillamos, pues, compadre. Oh, bueno, ¿un malulú? mira, Gonzalo era el que estaba, así como hipótesis, es que los virus se propagan más en invierno porque hace más frío y el aire es más seco. Las gotas que contienen virus se quedan suspendidas en el aire y se asientan más lentamente en los ambientes secos. Además, algunos virus sobreviven mejor a temperaturas más bajas. Pasamos más tiempos en ambientes interiores y poco ventilados. Eso era lo que les decía, porque nos juntamos más cerca de una estufa y todo, y hay más posibilidades de contagiar. El sistema inmune está en peores condiciones. Por ejemplo, porque la melatonina y la vitamina D tienen un papel importante en el sistema inmunitario y dependen, entre otros factores, de la exposición a la luz del sol. Y el virus aprovecha las condiciones más favorables para propagarse, porque a medida que la epidemia avanza, las personas desarrollan defensa frente al virus y este tiene que buscar el mejor momento para propagarse. Entonces, por ahí puede ser que sí, el tema de la temperatura también influya y eso del sistema inmune no se me había ocurrido, que justamente necesitamos
Bueno, chiquillos, me esperan un segundo que el gato quiere salir. Espérenme. Oh. Entonces, sí, pues. Bueno, ¿y cómo están? Tanto tiempo. Aquí. Ya. Sí, pues. Tengo una gata muy, muy pesada, entonces molesta hasta que le abra la puerta. Ya. Voy a cerrar mi puerta. El tema de la melatonina, ¿cierto? Y la vitamina D igual es súper importante. Y en invierno justamente, como hay menos luz, también hay un tema con nuestro sistema inmune, po. Toda la razón. Y también puede ser hasta psicológico porque hay mucha gente que en invierno no se siente tan animosa como en verano y es netamente por la disponibilidad de luz que hay. Así que tenemos ¿Para las varios... bacterias a crecer? ¿Cómo? O a multiplicarse, o a reproducirse, o a los ¿Qué, hongos. qué cosa? La ausencia de luz ayuda a las bacterias, a los virus, a los viruses a multiplicarse. La ausencia de luz. Así es. Va a depender, no, es que depende en realidad de la célula que esté ocupando. Ok. Porque acuérdense que el virus solito no puede hacer nada, pues si es un parásito intracelular, obligado. El sin una célula que infecte no funciona de ninguna forma, no queda como inerte, por decirlo de alguna manera. Chiquillos, bueno, yo igual tomé algunos apuntes de esa charla y ustedes tenían información de que la familia de los coronavirus había salido hace tanto tiempo, Sí, o sea, del año 60 y tanto que venían. Sí, sí, por ahí. Sí, sí. sí, yo también lo sabía, pero por si acaso era para preguntarles, porque igual me llamaba la atención, así como que también leí por ahí que de repente, claro, había sido algo súper manipulado, que había sido como casi intencional empezar a infectar a la gente, pero según lo que nos dijo el caballero, no pasó así y fue netamente un tema al azar que se mezclaran los genomas de dos virus nomás que eran complejos y formaron este virus nuevo, como la quimera que llamaba él, ¿se acuerdan? Era como el híbrido. Ni tanto tan al azar. ¿Ah? Ni tanto tan al azar. Así porque, por ejemplo, si es que el humano no estuviera, no hubiera tenido que, no se le hubiera ocurrido juntar, hacinar en un solo espacio los murciélagos y los pangolines, no hubiera pasado el virus de un animal a otro y después no hubiéramos consumido un murciélago o no hubiéramos consumido el pangolín. Que igual no tengo Justamente. idea de si es que efectivamente una sopita de Pangolín a la murciélago sopa. o fue el pinche pangolín el que se comieron que inició todo. Fue justamente ese pangolín. Pero claro, Así pues eso también, con pero, los o sea, mercados de Wuhan, uh-huh, que hay súper poco control de sanidad. sí, pero justamente a eso quería llegar porque yo decía, claro, fue al azar en el sentido de que los virus se combinaron, pero lo que justamente no era al azar es la interacción del humano con los animales que estuvieran infectados, pues. La Ahí, imprudencia. claro, hablaba de que estábamos usando la geografía de los animales, estamos usando los territorios de los animales, y por eso en el fondo van pasando virus hacia el humano o de un animal hacia el humano, porque por ejemplo también con la gripe aviar, con todas esas otras
otras enfermedades ha pasado lo mismo, y es netamente porque el humano se pone a manipular animales, o ya sea, no sé, en granjas, o mataderos, no sé, pero tiene relación justamente como con la manipulación que le da el humano a los animales, y ocupar sus terrenos, también eso influye en que nos estemos infectando de cosas que de repente son netamente de murciélago o de algún animal en particular, y hay una pequeña mutación y pasó al humano. Así que somos bien culpables también de ese tipo de desastres que ocurren. A ver, ¿qué otra cosa era importante? O sea, que estuve... los datos que dieron de las vacunas, del tiempo que se demora una vacuna en ser así como ya la que se utiliza en cierta edad para un humano, por ejemplo. Decían que era de 5 a 10 años y hasta 20 podía ser. Yes. O sea Brigitte. que tenemos coronavirus para rato entonces. En teoría. En teoría, porque dice que a fin de año podría salir la vacuna contra el coronavirus. Pero de ahí no se sabe, y justamente es donde se descubra que van a empezar a utilizarla primero, y de ahí, y probablemente los chilenos no seamos los que descubran la vacuna. Aunque sí estaban viendo, estaban trabajando con el quillay. ¿Leyeron eso? ¿Lo vieron por ahí? No. Ya, decían que el quillay tenía cierta sustancia que podría ser, se podría utilizar en una vacuna contra el COVID-19. ¿Y eso es Pero un animalito? ¿Una planta? es un árbol Ah, chileno, ya ahí. de esos árboles chilenos maravillosos que tenemos, que a algunas forestales les encanta derribarlos y reemplazarlos por pinos. Ocurre. ¿Qué más? No sé si le pusieron atención a esa parte de los tipos de virus que habían, que son como 2 tipos, y eso lo tenemos que ver después en detalle, pero decía que habían unos que se quedaban en el cuerpo y van destruyendo lentamente, o como infectando lentamente, que eran como los que podían provocar cáncer, ¿ya? Y que había otros que destrozaban las células inmediatamente. ¿Escucharon eso o le pusieron atención a esa parte? Sí, un poco. Ya, es que eso a mí me llamaba la atención porque, claro, hay 2 tipos de virus: los lisogénicos, que son los que se quedan y no destruyen las células, entonces a la larga son como más, como más tóxicos en el fondo para el cuerpo, porque es como el papiloma, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que también lo mencionaron hoy día, que ese aparece, empieza de a poquito, uno puede llevar el virus años en el cuerpo y sin saberlo, y después hace un Papa Nicolau y aparece una lesión que es precancerosa. Pero eso es un tema de años, la exposición al virus. Incluso puede ser que no pase nada, o después con la edad generalmente se presenta esta lesión en el cuello del útero, de una de las formas que hay o de cepas que hay del virus. Y en el caso de los líticos son los que rompen y dejan la embarrar al tiro, porque era el coronavirus justamente que llega, ataca las células y deja para la embarrar al paciente que lo está portando en ese minuto. Entonces igual es como bien, es bien especial este virus, tiene como, no sé, a mí me causa curiosidad. En Netflix hay un documental del coronavirus, ¿lo vio alguno? No. Se lo recomiendo. La Camila lo vio, a ella le gusta Netflix. Profe, es que digo, lo voy a ver hoy día y voy a ver The Good Doctor o Grey's Anatomy. Me muero, no lo veo. O La Casa de Papel.
Oye, son maravillosos. Bueno, el que tenga ahí la posibilidad de verlo, el del coronavirus está súper, súper bueno. Ya estoy viendo South Park. Ah, pero es que eso es un clásico de clásico. Pero sí hay que tratar como de ver, por ejemplo, en pocas palabras. ¿Lo han visto? No sé de qué está hablando. Son documentales también que están en Netflix. Ay. Ahí aparecen cosas súper interesantes también. Pues uno de esos, en pocas palabras, es el del coronavirus, justamente, que explica cómo nace, etc. Es como bien entretenido. Lo otro, mis estimados, que les quería mostrar. Que estuve viendo, esto es lo que Comal puso varias veces en el chat, como que compartió una información, no sé si alguien abrió la página que ella compartió. Ay, no, yo no. Ya, era justamente, bueno, dijo Eso. que le había gustado mucho esta publicación del New York Times, que hablaba del coronavirus porque era como, bueno, es fácil de comprenderlo y además tiene como unas gráficas bien interesantes. Ahí muestra cómo se puede volver buena persona. Como, justamente. Mucha profe ya no está como para preguntar quién tiene tijera. Y que me pasen tijera. No. Fíjate, yo tengo, Camila. Yo tengo. Pucha, me encantaría que me la pasara ahí. Que le hice un traje a mi perro, ¿cachai? Y me falta un poquito para que le entre la cabeza. Un poquito. Un traje Ay, al perro. Sí, es que le hago pijama. ¡Ay, qué tierno! Está bien. Es muy duro. Chiquillos, les voy a mandar esta publicación, porque si ven acá, por ejemplo, aparece el genoma que tiene el coronavirus, ¿ya? Porque eso, acuérdense que mencionaron que ya lo descubrieron, cómo eran las bases que tenía, ¿ya? Que son alrededor de 30.000 bases nitrogenadas las que tiene el ARN de este virus, ¿ya? La célula infectada lo lee y traduce muchos tipos de proteínas virales, ¿ven? Necesita ir a infectar una célula para poder dejar la embarrada que tiene, que estamos viendo nosotros acá. Aparece también cómo comienza el coronavirus justamente, y a ver, eso, aparece entonces ya aquí el 26 de diciembre, que es como cuando ya se hablaba abiertamente del coronavirus y ya estaba quedando la embarrada en Wuhan. Ahí ya lo comenzaron a secuenciar, ¿cierto? Se dieron cuenta de cuáles eran los genes que tenía este virus, que es lo que aparece acá. Y es lo mismo que hemos estado viendo nosotros en replicación, transcripción, traducción, que justamente tenemos secuencias, en este caso de ARN, ¿cierto? Y estas secuencias van a dar ciertas características al virus, ¿ya? Estos tipos de proteínas que arman es justamente lo que nos decía el científico, que se relacionaba con la cápside o la parte de afuera, ya que esa es como la que deja más la embarrada cuando entra a las células. Bueno, lo que hablábamos de dónde comenzó, que fue en Wuhan, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ahí en realidad los temas de salubridad y sanidad son bien escasos. También esto tiene relación con China y de repente con
con la pobreza que hay, porque allá el tema el consumo de ciertos animales y ciertos alimentos también se relaciona con que, por una parte, son bien exóticos y por otro lado es fácil conseguir ciertos animales y comerlos. Ellos en sus preparaciones ponen de todos los animales que se puedan imaginar, y justamente es por lo mismo, pues, comienza también por un tema de necesidad de alimentarse. Bueno, ahora ya restringieron comer perros y gatos, me parece. Al menos por ahí nos estaríamos evitando ciertos virus zoonóticos. Justamente, bueno, zoonótico es que viene de los animales y pasa a las personas. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. Acá nos muestran el mapa de dónde comienza el primer brote del coronavirus, y esto era lo que yo les quería mostrar. Un error tipográfico en el ARN. Una célula infectada por un coronavirus libera millones de nuevos virus, todos con copias del genoma original, o sea, con esa secuencia que tiene el virus en particular, el coronavirus en este caso. A medida que la célula copia ese genoma, a veces comete errores, que generalmente consisten en una letra equivocada. Estos errores tipográficos son llamados mutaciones. Mientras los coronavirus se propagan de persona a persona, acumularán más mutaciones al azar. El genoma a continuación viene de otro de los primeros pacientes de Wuhan y era idéntico al primer caso, excepto por una mutación en la letra 186 del ARN, y que era un uracilo en lugar de una citosina. Entonces, esto a ustedes ya se les hace familiar porque hemos hablado de esto. Entonces, acá el ARN que tenía el virus inicialmente, o la primera persona a la que le extrajeron el virus y pudieron traducir este mensaje, se leía un uracilo en esta secuencia, ¿ya? Pero con el tiempo ya comenzó a mutar. Entonces, imagínense, el cambio de una base nitrogenada puede dar una información totalmente distinta y puede hacer que el patógeno sea incluso más agresivo, o que, como preguntaban ahí, que si uno se enfermaba podía tener una especie de inmunidad si uno tenía el coronavirus, pero puede pasar de que este virus con el tiempo vaya mutando y no justamente en una buena persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede volver a infectar porque ya el cuerpo tenía inmunidad para un tipo de virus y resulta que viene otro con una diferencia que ya mi cuerpo no es capaz de defenderse de él. Profe, Dígame. ¿y eso tiene que ver con que algunas personas sean asintomáticos? ¿O eso es del organismo? Eso ya tiene más que ver con el organismo en sí. Ah, ya. Más que el tema de las mutaciones, porque es no sé si es al azar el asunto de ser o no asintomático, pero hay gente que de verdad no presenta pero absolutamente nada, y gente que es normal, que de repente incluso fuma, y no pasa nada. Entonces, no sé si se habrá expuesto anteriormente a algún virus parecido, no sé, y dejó cierta inmunidad en él, o no sé en realidad en qué se basa el organismo en sí para ser asintomático y para llegar en algunos casos a matar a la gente. Es súper complejo, y no sé, hay muchos, por ejemplo, de las personas que trabajan en hospitales. De hecho, yo tengo una amiga que trabaja en el Barros Luco, que ahora está en una de estas residencias que tienen como para hacer la cuarentena, porque claro, dio positivo, pero ella es asintomática. Ha estado bien expuesta, sí, a varios bichos anteriormente, pero no sé
qué es lo que genera en sí que seamos o no seamos asintomáticos. Debe tener también relación con cómo nos estamos alimentando. Acuérdense que el sistema inmune, hasta por tener pena, el sistema inmune también se deprime. De hecho, hay gente, por ejemplo, que ha pasado periodos de estrés muy grandes y de repente presenta un cáncer, empieza con una enfermedad así. Y es netamente por el tema de depresiones, a veces los duelos, si se muere algún familiar, y uno de verdad no puede reponerse frente a eso, porque claro, la pena es algo natural, ¿cierto? Pero hay gente que lo Profe, somatiza. ¿Mm? Dígame. de hecho mi papá llegó un tiempo en que cayó mucho en depresión ¿Mm? y le llegó a dar diabetes tipo 1 y tipo 2, que no ¿Ves? fue por algo de salud, fue por algo de depresión. Justamente, sí hay mucha gente que se termina enfermando y es como por el mismo tema. No sé, yo me acuerdo que leía la otra vez el caso de un doctor que en un momento de su vida se tuvo que tomar una radiografía de tórax y le aparece una pequeña mancha en el pulmón, pero no, nunca como que le pusieron atención a esta mancha. Pasaron los años y después nuevamente tuvo que hacerse este examen y apareció la mancha y el médico que estaba viendo la radiografía le dijo, mira, hay algo extraño acá y todo, y fue como tanto lo que él se asustó, se sugestionó, no sé, que desarrolló un cáncer al pulmón, y eso había estado años en su cuerpo y él no se había dado cuenta, no tenía idea. Entonces, chiquillos, también hay que cuidar mucho la salud mental, eso es muy importante. Y con este virus sobre todo y la cuarentena y todo esto, como que de repente nos sentimos agobiados, no sé. Hay que tratar de estar lo más positivos posible porque no es que yo sea toda hippie zen, pero de verdad creo que cuando uno anda bien de ánimo es bastante probable de que físicamente también esté mejor. Así que eso como consejo freak del día de hoy, cuidar el ánimo, andar más o menos contento, tomar solcito los días que haya sol, etc. Porque igual es súper, súper importante. Ay, no les copié esto que estoy mostrando en la pantalla, pero por lo que comentó Comal, esta era como una muy buena, como muy buena gráfica y como evolución que tuvo el COVID. Acá hay otra mutación. Si se fijan, se cambió un aminoácido ya, porque una letra del ARN mutó y ya el aminoácido que era lo que veíamos nosotros en la clase, ¿se acuerdan de la clase del día miércoles? Que vimos, por aquí lo tengo, coordinación, regulación, miren, si lo encuentro, me parece que está, no. Hoy no me acuerdo dónde quedó esa clase. La última que subí donde aparecían los tripletes y los... A ver, esta tampoco parece que... Donde aparecían los tripletes y aparecían cada aminoácido. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acordará? No. De que... No, chuta. A ver. No. Perdón. Gonzalo, no lo diga ni en broma. No, pero espérenme, que ahí en el chat está, a ver,
Calma, ahora calma. recién lo leí yo. Ajá. Sí, es que, perdón, a ver, Bueno, no me acuerdo. O sea, creo que me acuerdo. Había algo como de uracilo, cosas así. sí, sí, Ya, pero no, ¿cómo se llama la clase? Lo bueno es que tiene era, los trabajos bien organizados. claro, es que aquí pongo todos los PPT, todo lo que es como relacionado con la cuarentena, pero, no, será, ¿esta será? No sé si es la misma que habría antes, que no era. A ver, no, pues, no es. Bueno, no importa. Dentro de mi organización, no, pucha, pero ¿se acuerdan que al menos dijimos que habían tres bases que van a codificar para un aminoácido en particular? Dijimos que comenzábamos con la metionina siempre. ¿Se acuerdan que había inicio y término también? Y son tres bases justamente que indican el inicio o el término. Ah, sí, mostró un cuadradito. No, Ese cuadradito justamente. Pucha, que me gustaría encontrar ese cuadradito ahora. ¿Y dónde lo cuadradito. guardé? Y algunos no me acuerdo. Esos eran como que diferentes, podían funcionar para lo mismo. Y de pasadita también nos mostró un videito. Claro, justamente. Miren, a ver acá, no. No, es que este otro, no, este no es de usted. Bueno, pero al menos sabemos que, ya sé dónde lo voy a encontrar. Es que lo que me interesa que veamos acá es que justamente acá nos dice que ya cambió el aminoácido. O sea, ya cambiaron tres bases, o puede haber sido una, y en combinación con las otras dos ya cambia el aminoácido. O sea, a ver, en el camino desarrolló dos nuevas mutaciones, dos letras más del ARN cambiaron a U, y si ya teníamos esas dos U más otra letra, ya puedo cambiar un aminoácido. Al cambiar un aminoácido ya el cuento es otro. Ya tenemos como más cosas en las que poner atención, porque ya, ¿se acuerdan que era como un collar que yo les decía? Que teníamos, que la proteína iba a ser un collar, ¿cierto? Y que cada pelotita del collar era un aminoácido distinto. No sé Sí, si se acuerdan. Ya. sí. Creí que eran esas cosas de A3. La base nitrogenada de A3, creí que eran. Claro. Mire, esto, ¿se acuerdan? Sí, Ya. eso sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Yo, imagínense que estoy codificando, o que el virus estaba codificando para una leucina, ¿ya? Y que era UUA. Y el coronavirus, como fue acumulando mutaciones, imagínense que solo por cambiar una de esas letras, que es esta A de acá, la cambio por la U, ya cambió el aminoácido. Eso era lo que les quería mostrar. Entonces, al cambiar el aminoácido, ya puede cambiar la proteína. Y si cambian las proteínas, puede ser que el virus cuente con cosas, no sé, puede ser que codifique para una proteína que lo haga incluso más tóxico o más resistente. Entonces, por eso es súper complejo el ir
acumulando mutaciones en los virus porque le va dando mayor toxicidad. ¿Se dan cuenta? Miren, y aquí habla de los tipos de mutaciones que ha tenido, que puede ser mutación silenciosa o no silenciosa. Una silenciosa es la que no nos vamos a dar cuenta o no va a haber un cambio, pero ya va a estar la mutación. En cambio, en las otras, sí va a haber un cambio, el cambio en el aminoácido, por ejemplo. ¿Ya? Eso como para que lo tengan en consideración, porque igual es importante, porque es súper importante que vamos dándonos cuenta y vamos enlazando en el fondo los contenidos que hemos estado viendo en clases con las cosas que pasan a nuestro alrededor, si no es al azar que justamente hayamos estado estudiando esto y que haya llegado esa charla maravillosa en la que nosotros también pudimos aplicar un poco lo que estábamos viendo en clase. Entonces igual es interesante que ustedes vayan analizando y enlazando lo que podemos ir viendo en clase, porque así nos estarían también haciendo preguntas relacionadas con lo que vimos, etcétera. Así que igual por ese lado, chiquillos, los invito a revisar ese archivo que les puse acá, que es el mismo que Comal compartió, y el que estábamos revisando ahora rápidamente, porque ahí van a encontrar bastante información y que es súper, súper importante, y que nos sirve también en las clases, ¿ya? En realidad era eso lo que quería conversar con ustedes hoy día. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que decir. Brandon, cuéntenos más. Fue sin querer, profesora. Ah, ¿alguien que tenga algo que decir? Oye, a todo esto, ¿quién fue Gonzalo, el que me mandó unos videos la clase pasada? ¿No está Gonzalo? Ah, no, Gonzalo no era. No. Ay, ¿quién fue? No me acuerdo. Mauricio, no me acuerdo cómo se llama. Que estuvimos hablando de que la vida podía comenzar con silicio. ¿Se acuerdan que fue así como un ratito que empezamos a conversar de eso en la clase anterior? Ah, ya, es que los vi y es súper cuático el tema del silicio y de dónde se podría dar la vida. Y busque las diatomeas. Tienen relación justamente con el silicio. Ya, si a alguien acá le llama la atención, como retomando lo que estuvimos conversando en la clase anterior, busquen, y hay un documental que se llama La extraña roca, si no me equivoco. Ese documental está en YouTube y habla justamente de tipos de vida que están en lugares, acá en la Tierra incluso, hay tipos de vida donde solamente se libera azufre, hay unas cosas muy extrañas y no se pueden explicar cómo hay vida en esos lugares. Entonces, si alguien lo quiere revisar para que después lo comentemos, también sería interesante, ¿ya? Como la de los arrecifes, justamente, si hay un montón de cosas que no se han podido explicar todavía y que es súper, súper interesante verlo. Así que si alguno por ahí, como el Gonza, que encontró el otro día unos videos y yo los vi súper, súper entusiasmado, porque de verdad son buenos y son cortitos, no es mucho el rato que uno está ahí, traten de compartir esas cosas. La idea de esta clase en el fondo es que igual un bichito que puede hacer fotosíntesis, ¿ve? Si hay cosas que no nos podemos explicar y que en el fondo igual es bacán que lo puedan compartir. Así que yo ahí les dejo, por si quieren, ese documental que igual es bueno,
y muestra unas cosas así como muy extrañas, y de hecho muestra también fotos que sacan desde el espacio a la Tierra, y en la parte del Amazonas, en Brasil, se ve como un río, es como una especie de río que está en la atmósfera por tanta nube que se forma, entonces súper interesante verlo, y también por el tema de las fotos que sacan y todo, ¿no? Sí, es bacán. Así que el que pueda, lo invito a descubrir esa parte. Y no sé si tienen algo más, porque ya estamos en la hora. ¿No? Los demás, Renata, Vicente, Nicolás, Camila, Brandon. ¿Algo que preguntar, que decir, algo que se les haya quedado por ahí en el tintero, alguna duda, algún Aquí en el Instagram. dato freak? Profe, Dígame. yo que le quería preguntar si Ah, usted tenía que cree ser Brandon. oye, cállate, que si este hubiera sido un buen momento para cambiar los tipos de energía que se usan, como mejorar un poco la vida para que sea mejor llevada con el medio ambiente, Obvio. Totalmente, totalmente. Ahora, porque antes y separar después. la industria, pero que eso no sé si lo habrán pensado o simplemente no se hizo nada al respecto del tema, porque yo encuentro que fue un súper buen momento como para haber generado un cambio así radical. Pero tú lo hablas como pandemia versus el cambio que está ocurriendo. No, Así o sea, me refiero al... Porque nosotros estamos haciendo mierda al planeta. lo sabemos. Entonces, para este momento que separaron la industria, haber hecho un cambio radical para llevarnos mejor con el medio ambiente, con toda la industria, haber hecho nuevas cosas. Es que sí, totalmente. Es un momento muy, muy apropiado. El tema no pasa tanto como por, bueno, sí nosotros tenemos que generar conciencia, etcétera, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no sé, pues en Chile se quiere como dar un apoyo como estatal a la TAM, por ejemplo, a la aerolínea. Y uno se pregunta por qué están pensando en eso en este minuto de pandemia, si deberíamos estar poniendo la energía y la fuerza en otras cosas. Entonces, si nos damos cuenta, el cambio que está ocurriendo ahora, sí, es, o sea, podría utilizarse otro tipo de energía, etcétera, pero el punto es que hay mucho empresario, mucho negocio y mucha plata invertida. Si ese es el tema. A veces dicen, no, los autos eléctricos, no, es que no se pueden usar por no sé qué, es que es muy caro, es que no sé. Al final, el auto eléctrico sería una ayuda muy importante para el medio ambiente, pero no se hace. ¿Por qué? Porque hay empresas involucradas, el tema del petróleo, que ustedes saben que es como una especie de oro casi, que se pelean los países. Entonces, es más como un tema de gestión, de organización y de empresarios, nada más que eso. Pero dicen que se supone que esta situación debería cambiar, pues a la fuerza va a tener que ir cambiando. Y por Y eso hoy día, ahora para darle un empujón a la economía, yo creo que se va a contaminar mucho más, porque igual van a necesitar ayuda de energías que quizás reemplazaron con otras más, más saludables, se podría decir. es la idea. Espérame, Brandon, un segundo. Chiquillos, los que vayan saliendo, que tengan un lindo fin de semana, que les vaya súper bien. Cualquier cosa me escriben a mi correo. Ya, siga nomás, mi estimado. Eso que igual creo que para reactivar la economía, yo creo que igual no van a tomar consideración en el planeta para reactivarla. No, no les conviene, po. Ese es el punto. Si acá como que en realidad lo que prima siempre es el interés económico, y por lo mismo el caballero que hoy día dio la charla
yo le digo el caballero, se me olvida. Víctor dijeron que se llamaba. Chao, Víctor. profe. Chao, Sí, Víctor. Cami, que le vaya Chao. bien. Igual, profe. Ahora ya no, pongámosle. Él decía que los países tenían que invertir en ciencia o en, sí, po, justamente en el área científica, porque es lo único que nos podría estar salvando de miles de cosas, po. En el fondo, por ejemplo, hay hasta bacterias que pueden generar energía. Hay bacterias que se comen los neumáticos, por ejemplo, que eso generalmente los queman y es una contaminación horrorosa. Estas Los bacterias lo científicos pueden, tendrían que tener más peso que un futbolista. Los científicos. justamente, po, pero acá, bueno, ustedes son el futuro, chiquillos, ustedes son los que pueden cambiar esto. También se le puede poner una cuestión a los tubos de escape para hacer tinta. Mira, po, si hay miles de formas en que nosotros podamos hacer aportes, pero siempre que los poderes o quienes nos gobiernan estén un poco más humanizados. Si ese es el punto, es humanizar. Yo no entiendo todavía por qué hay escasez de, no sé, pues de tantos recursos, como que ahora se ve hoy Chile, qué pobre. Chile siempre tuvo la misma, o sea, no sé, Las oportunidades estuvieron. no, o sea, hay oportunidades, pero siempre están, por ejemplo, para estudiar, todos quedan con deuda, cosas que en otros países no ocurren, por ejemplo. El tema de la ciencia, si ustedes se fijan, por ejemplo, eso que nos compartió Comal hoy día, que es del coronavirus, es súper importante y son cosas que se hacen en este colegio porque hay conexión y todo, pero ustedes creen que en otros colegios pasan estas cosas o que se hagan charlas del coronavirus, que te lo expliquen de esa manera. No ocurre porque la ciencia también es como un área o un campo reducido. Los libros científicos a veces son súper caros, entonces como que hay que pensar también de que la ciencia tiene que dejar de ser tan como para algunos, y nosotros por nuestra parte interesarnos también, pero para que podamos levantar en el fondo a Chile, si acá hay mucha gente que trabaja con plantas, que descubren miles de cosas, y muchas veces no se sabe por un tema de recursos simplemente. Lo que dijo el Entonces, Víctor igual de que ya no podemos seguir viviendo del cobre, como apoyándonos justamente, tanto en el cobre. eso es una cuestión que hace años deberían haber como cambiado un poco, o nosotros también la mentalidad, cambiar un poco el switch y pensar que no es la única materia que podríamos exportar como para tener un recurso estatal. Hay miles de otras cosas que podemos hacer, pero O también también tiene industrializar. relación porque Codelco es como una empresa que de partida le da mucho dinero al país, y segundo porque hay harto atornillado ahí, pues. Hay harta gente que no va a dejar simplemente que como que le quitemos tanta importancia y nos empecemos a fijar en otras cosas. Así que chiquillos, cuestiónense esto, es súper importante. Y quiero que la próxima clase lleguen con algún video, algún dato freak o algo que se les ocurra durante la semana. No, no ¿Ya? estaría mal. Yo sé que ustedes saben hartas cosas, así que ahí me cuentan. ¿Ya? Aunque estamos dos nomás para esa tarea. Jaja. No importa. Es que ya pasó el rato, pues nos pasamos 15 minutos. Sí. Pero eso, pues chiquillos. Así que, no sé, les deseo un lindo fin de semana. Cuestiónenselo todo. Profe, ¿Mm? hay un dato curioso que quizás no sabía, que una ballena adolescente crece 200, o sea, 100 kilos diarios. Oh, no No, sabía eso en cantidad, en número, no me lo sabía. Escalera. Mira, el Gonzalo siempre tiene sus ese fue datos Brandon. frescos. Ah, ¿el Brandon fue? Sí. Perdón.
Bien, me quedé con los que tienen los mejores datos acá entonces. Ya, chiquillos. Nos Yo la estamos verdad, viendo la verdad el no. miércoles. Cuídense mucho, que tengan un lindo finde. Cualquier cosa escríbanme si se les ocurre algo, de repente para que lo veamos en clase. También Ya. me pueden mandar un correíto ahí y ahí estamos conversando, ¿ya?